Listo. Entonces pasamos a la parte de intensidad luminosa y flujo luminoso. ¿Ok? Entonces miren, en la fotometría, que es una parte de la óptica, su objetivo es determinar las intensidades de las fuentes luminosas y las iluminaciones de la superficie. Entonces, miren, si nosotros observamos lo que hay a nuestro alrededor, podemos notar que hay algunas cosas que emiten luz y otras que reflejan luz. ¿Sí? Los cuerpos que producen la luz, ¿sí?, como el sol o un foco, una vela, ¿sí?, se les nombra cuerpos luminosos o fuentes de luz. Y los cuerpos que reciben rayos luminosos, por ejemplo nosotros, un árbol, una mesa, ¿sí?, un automóvil, ¿sí?, se les denomina cuerpos iluminados. Entonces, la intensidad luminosa es la cantidad de luz producida o emitida por un cuerpo luminoso. Entonces, para cuantificar o poder medir esa intensidad luminosa de esa fuente de luz, se utiliza lo que ya conocemos en el sistema internacional como la candela, ¿sí? Si se fijan, eso está dentro de las magnitudes fundamentales, ¿sí?, que nosotros vimos en un principio, ¿sí?, que es la intensidad luminosa, ¿sí? En el sistema internacional, ¿sí?, es conocida como candela. En el sistema sexagesimal se conoce como bujía decimal, ¿sí? Una candela equivale a una sesentava parte de la intensidad luminosa que emite 1 centímetro cuadrado de un cuerpo negro a la temperatura del punto de fusión del platino, que es 1773 grados Celsius. ¿Sí? Entonces, miren, aquí tenemos un cuerpo negro, ¿sí? Y exactamente por ahí hay un agujerito, ¿sí?, de 1 centímetro cuadrado, ¿sí?, de superficie, que por ahí sale, ¿sí?, una luz emitida, ¿sí?, que es la temperatura de fusión del platino. Entonces, de ahí, pues salen 60 candelas de luz emitida, ¿sí? Pero una candela equivale a 1/60 la intensidad luminosa que emite sobre 1 centímetro cuadrado de ese cuerpo negro. ¿Sí? Y una bujía decimal equivale a la intensidad luminosa producida por una vela de 2 centímetros de diámetro, cuya llama es de 5 centímetros de altura. Una intensidad luminosa de una candela equivale a una intensidad luminosa de una bujía decimal. Entonces tenemos que una candela es igual a una bujía decimal. Ahora, para el flujo luminoso, tenemos que el flujo luminoso es la cantidad de energía luminosa que atraviesa en la unidad de tiempo una superficie normal, ¿sí? O sea, perpendicular. Tengo la superficie y a través de esa, de manera perpendicular, pasa la luz, ¿sí?, esos rayos de luz. Entonces, la unidad del flujo luminoso en el sistema internacional, ¿sí?, se llaman lumen. Y un lumen es el flujo luminoso recibido durante un segundo por una superficie de 1 metro cuadrado que está limitada dentro de una esfera de 1 metro de radio. Y en el centro se encuentra una fuente con una intensidad luminosa de una candela. O sea, miren, aquí tengo la intensidad luminosa de una candela. Está ese círculo, ¿sí?, con 1 metro de radio y pues la superficie aquí sería de 1 metro cuadrado. ¿Ok? Esto de aquí.
Entonces, ahora pasamos a la parte de la iluminación y la ley de la iluminación, ¿sí? Esta es importante que la entendamos porque con esta vamos a realizar algunos ejercicios, ¿sí? Entonces, miren, una superficie está iluminada cuando recibe una cierta cantidad de luz. Entonces, es por eso que cuando nosotros realizamos nuestras tareas, realizamos alguna actividad, pues tenemos que tener una iluminación adecuada, ¿sí? Por ejemplo, si queremos hacer ejercicio, ¿sí?, a plena luz del sol, tiene que ser en un tiempo no muy grande, ¿sí? Ya que, aunque es bueno, ¿sí?, si estamos muy expuestos a la luz, pues no resulta muy adecuado, ¿sí? En este caso, la luz del sol. Entonces, si nosotros leemos, ¿sí?, si nos salimos, ¿sí?, y estamos leyendo un libro y tenemos la luz del sol, esto puede ser algo nocivo, ¿sí? Tiene que ser una luz adecuada, ¿sí? Por eso, por ejemplo, si ustedes están en un cuarto oscuro y luego después salen así al sol, ¿sí? O sea, hasta se nota muy raro, ¿sí? Hasta dicen, es demasiada luz, ¿sí? Entonces, también cuando nosotros no tenemos la luz adecuada, estamos forzando nuestra vista. Y si tenemos un exceso de luz, también está provocando daños a nuestra vista. Entonces, la iluminación es la cantidad de luz que recibe las superficies de los cuerpos, ¿sí? La unidad de medida con la cual se mide la iluminación es el lux, ¿sí? Se abrevia LX. Y un lux es la iluminación producida por una candela o una bujía decimal sobre una superficie de 1 metro cuadrado, que se encuentra a 1 metro de distancia, ¿sí? Entonces, un lux es igual a una candela sobre metro cuadrado o una bujía decimal sobre metro cuadrado. Entonces, como sabemos, los focos incandescentes con este filamento de wolframio producen una iluminación que depende de su potencia, ¿sí? Esa potencia se mide en watts, ¿sí? La equivalencia entre una potencia de 1 watt en un foco y la intensidad luminosa producida es aproximadamente 1 watt equivale a 1.1 candelas o 1.1 bujías decimales, ¿sí? Para que lo tomemos en cuenta, ¿sí?, en los ejercicios que posteriormente vayamos a realizar. Así, si tengo un foco de 100 watts, eso va a equivaler a 110 candelas, ¿sí? Si tengo 50 watts, pues van a ser 55 candelas, ¿sí? O bujías decimales. Entonces, la ley de la iluminación o ley inversa del cuadrado se deriva de la propagación en línea recta de la luz. Por ejemplo, si nosotros colocamos un foco de 40 watts a una distancia de 1 metro de la superficie de una mesa, se produce una iluminación sobre ella. Si después elevamos ese foco a una distancia de 2 metros, podemos observar que esa iluminación de la superficie de la mesa se ha reducido a la cuarta parte de lo anterior. Posteriormente, si se triplica la distancia colocando el foco a 3 metros de la mesa, esa iluminación que recibe va a equivaler a la 9ª parte de la inicial. Por lo tanto, podemos deducir y enunciar la ley que dice lo siguiente: la iluminación, ¿sí?, la vamos a representar con una E mayúscula, ¿sí?, que recibe una superficie es directamente proporcional a la intensidad de la fuente luminosa e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que existe entre la fuente y la superficie. Entonces, tenemos esta fórmula que nos dice que la iluminación va a ser, que está expresada en lux, es igual a la intensidad de la fuente luminosa
que está en candelas entre la distancia entre la fuente luminosa y la superficie, ¿sí? Que es el metros D. Entonces, la iluminación va a tener unidades de lux y los lux van a ser candelas o bujías decimales entre metros cuadrados, ¿sí? Entonces, en esta ley, cuando nos dice que la iluminación es directamente proporcional a la intensidad de la fuente luminosa, ¿qué quiere decir esto? Que si yo aumento la intensidad de la fuente luminosa, la iluminación va a ser mayor. Si disminuyo la fuente luminosa, la iluminación va a ser menor. Ahora, entre más cerca esté la fuente luminosa y la superficie, ¿sí? Mayor será la iluminación. Vamos a suponer, si ustedes prenden la luz de su teléfono, ¿sí? Entre más cerquitas, ¿sí? Pues podemos, entre su teléfono, vamos a poner una mesa entre más cercas, va a haber una iluminación mayor. Si ustedes van alejando cada vez más, pues la iluminación es menor. Obviamente abarca mayor espacio, ¿sí? Pero observamos, no se ve con esa misma intensidad, ¿sí? Si está cerquita, no se ve con la misma intensidad que si estuviera así lejos, ¿sí? Entonces, por ese motivo se dice que entre más alejada esté la fuente luminosa de la superficie, pues menor será la iluminación. ¿Ok? Aquí tenemos un ejemplo de la iluminación, ¿sí? Tenemos aquí que ilumina tanto, ¿verdad? A 50 metros. Cuando está ya a 100 metros, o sea, el doble, pues va a iluminar a una cuarta parte, ¿sí? Y posteriormente, pues, esto, una novena parte, si está 3 veces mayor, ¿sí? La iluminación se reduce considerablemente, ¿sí? Pasa de 1 a un cuarto y luego a un noveno, esa iluminación. Entonces, miren, aquí vamos a realizar unos ejercicios. ¿Qué nos dice primeramente aquí? ¿Cuál es la iluminación medida en lux que produce un foco de 100 watts sobre una mesa que se halla a 1.5 metros de distancia? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Dejen abro acá. Entonces, el ejercicio nos dice que tenemos que calcular la iluminación en lux, ¿sí? Tengo un foco de 100 watts, ¿sí? Entonces, yo tengo que la potencia es de 100 watts, ¿sí? Nosotros vimos, ¿sí?, que esto lo puedo convertir a la intensidad luminosa, ¿sí?, que va a ser 100 watts. La equivalencia que dijimos era que un watt equivale a 1.1 candelas. Ok, entonces con esto yo puedo tener que la intensidad luminosa son 110 candelas, ¿sí? Nos dice que la distancia que hay sobre una mesa, ¿sí?, y ese foco es de 1.5 metros, ¿sí? O sea que bien podemos tener aquí la mesa, ¿verdad? Y aquí el foco, ¿sí? Y pues aquí está la luz, ¿sí? Y la distancia que hay entre ese foco y la mesa, ¿sí?, es de 1.5 metros. Entonces aquí yo anoto, ¿sí?,
que la distancia es de 1.5 metros, ¿sí? La fórmula de la iluminación, le pongo otro color, nos dice que la iluminación es igual a la intensidad luminosa entre la distancia entre la fuente luminosa y el objeto o la superficie al cuadrado. O sea, si aquí son 110 candelas, ¿sí? Entre 1.5 metros, ¿sí? Al cuadrado, ¿sí? 1.5 metros al cuadrado sería igual a 2.25, ¿ok? Entonces serían 110 candelas entre 2.25 metros cuadrados. ¿Ok? Entonces, esa iluminación va a ser igual 110 entre 2.25 daría 48.88, ¿sí? Candelas sobre metro cuadrado, ¿sí? Que pues es prácticamente lo que hemos dicho como lux. ¿Ok? Entonces esa sería la iluminación, ¿sí? Una iluminación de 48.88 lux, ¿sí? Con ese foco de 100 watts, ¿sí? Que son 110 candelas, a una distancia sobre la mesa de 1.5 metros. ¿Alguna duda o pregunta en ese ejercicio? No, profe, ni una. Ok, entonces paso al siguiente ejercicio, que me dice el número 2. Calcular la iluminación que produce una lámpara eléctrica de 400 candelas a una distancia de 2 metros, ¿sí? Ok, entonces este es muy parecido al otro. Entonces, miren. Tengo que calcular la iluminación. La intensidad luminosa es de 400 candelas. La distancia entre la fuente luminosa y la superficie es de 2 metros. La fórmula es iluminación igual a intensidad luminosa entre la distancia al cuadrado. Entonces, de acuerdo al problemita, ¿sí? La intensidad luminosa son 400 candelas entre 2 metros, eso elevado al cuadrado. Entonces, la iluminación son 400 candelas, 2 al cuadrado me da 4, ¿sí? Sería metros cuadrados. 400 entre 4 me da 100. Candelas entre metros cuadrados ya sabemos que son lux, ¿sí? Y de esa manera quedaría resuelto ese ejercicio. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe. Yo sí. A ver, dígame. Las A ver otra vez que no, que se cortó. La intensidad siempre se medir en candelas. Sí, la intensidad luminosa en candelas o en bujías decimales, ¿sí? Regularmente nosotros vamos a utilizar el sistema internacional, entonces es por eso que va a ser en candela, ¿sí?
Si se fijó en el ejercicio anterior, en el cual pues, nos lo daba con la potencia, que era watts, ¿sí? Pero tenemos ahí una equivalencia, en la cual nos dice que un watt equivale a 1.1 candela. ¿Sí? Entonces, lo que yo tenga en watts, lo tengo que convertir a candelas, ¿sí? Para posteriormente hacerlo de esta manera, ya que candela sobre metro cuadrado son las unidades de lux, ¿sí? Si yo tuviera de watts entre metros cuadrados, eso no nos da lux. Es por eso que yo tengo que convertir a esos watts a candelas, ¿ok? Entonces, efectivamente sí, la intensidad Ok. luminosa la tengo que poner en candelas. Entonces, ahora paso al ejercicio número 3, que me dice, la iluminación que produce una lámpara de alumbrado público es de 4 lux y se encuentra a una distancia de 10 metros. ¿Sí? Me imagino que sobre la calle o sobre alguna superficie. ¿Sí? La pregunta es, ¿cuál es la intensidad luminosa de la lámpara? ¿Okay? Entonces ahora los datos que me da es la iluminación y la distancia. Entonces, aquí tengo la iluminación es de 4 lux. ¿Sí? La distancia es de 10 metros. Tengo que calcular la intensidad luminosa. Entonces, más o menos imaginemos que aquí está la calle, ¿sí? Aquí está la lámpara, ¿sí? Y pues la luz que emite, ¿sí? ¿Verdad? A una distancia de 10 metros. 10 metros, ¿ok? Entonces, miren, la fórmula que tenemos, ¿sí? Era que la iluminación era igual a la intensidad luminosa entre la distancia al cuadrado. Ahora, queremos saber la intensidad luminosa de la lámpara. Entonces, de esa manera yo despejo, ¿sí? Intensidad luminosa, ¿sí? La distancia al cuadrado que está dividiendo la paso multiplicando, sería la iluminación por la distancia al cuadrado. De esa manera tengo pues que la intensidad luminosa sería la iluminación, que en este caso son 4 lux. Como ya sabemos, los lux es candela sobre metro cuadrado, ¿sí? Lo voy a poner así, para ahorita ver la parte de las unidades, ¿sí? Por 10 metros, ¿sí? Que está al cuadrado, ¿ok? Entonces, sería 4 candelas sobre metro cuadrado por 10 al cuadrado son 100. Serían 100 metros cuadrados. Aquí, pues, eliminamos los metros cuadrados con los metros cuadrados y nos queda candela. ¿Sí? De tal manera, pues, que la intensidad luminosa, 4 por 100 serían 400. ¿Sí? Entonces, la intensidad luminosa sería de 400 candelas. ¿Dudas o preguntas en ese ejercicio? No, profe. Profe. Ok, entonces ahora vamos a pasar al ejercicio número 4, que dice, calcular la distancia a la que debe colocarse una lámpara eléctrica, ¿sí? De 300 candelas para que produzca sobre una mesa una iluminación de 60 lux. Entonces tenemos que calcular la distancia a la cual debe estar de separación entre esa lámpara y una mesa. ¿Ok? Entonces,
son 300 candelas y 60 lux. Entonces la intensidad luminosa son 300 candelas, ¿sí? La iluminación son 60 lux. ¿Sí? Yo tengo que calcular la distancia, ¿sí? En este caso, ¿sí? Pues ya saben, utilizo la misma fórmula, que sería iluminación es igual a intensidad luminosa por, entre la distancia al cuadrado, ¿sí? Posteriormente, ¿sí? La distancia que está dividiendo, esa distancia al cuadrado está dividiendo, la paso al otro lado multiplicando. Tendría iluminación por distancia al cuadrado será igual a la intensidad luminosa. Como yo quiero esa distancia, pues entonces esa distancia al cuadrado será igual a la intensidad luminosa entre la iluminación, ¿sí? Esa iluminación que está multiplicado pasaría dividiendo. Posteriormente sería la distancia, saco raíz cuadrada de ambos lados, ¿sí? Y me quedaría como la raíz cuadrada de la intensidad luminosa entre la iluminación. ¿Ok? Entonces, ya nada más sustituyo los datos. ¿Sí? Que tendría que la distancia, bueno, lo hago más para atrás. Distancia será igual a la raíz cuadrada. La intensidad luminosa son 300 candelas entre 60. Los lux ya saben que son candelas sobre metro cuadrado. Entonces 300 entre 60 me da 5. Candelas con candelas se eliminan y estos metros cuadrados pasarían para arriba. Entonces, quedaría 5 metros cuadrados. ¿Ok? Entonces saco la raíz cuadrada de 5 y eso es 2.236. 2.236 metros. Entonces, la distancia a la cual se debe colocar esa lámpara, ¿sí?, sobre esa mesa es de 2.236 metros. ¿Sí? O si lo quieren redondear, sería 2.24 metros. ¿Ok? ¿Alguna duda o pregunta en esos 4 ejercicios? No, profesor. Perfecto. Entonces, de tarea, van a realizar estos 4 ejercicios que están en la página 524. ¿Sí? Están sencillos, son como estos. ¿Sí? De igual, si tienen alguna duda o pregunta, pues me la hacen y ya se los puedo aclarar. ¿Sí? Preferentemente en el grupo, para que si tienen una duda o pregunta, ahí yo se las aclare, y si otra persona tenía la misma duda, pues la pueda ver. ¿Sí? Ok, entonces eso es lo que estaremos viendo respecto a la iluminación e intensidad luminosa. ¿Ok? Ahora vamos a ver algo que es las leyes de la reflexión de la luz. Entonces miren, aquí nos dice, cuando la luz llega a una superficie de un cuerpo, esa se refleja total o parcialmente en todas direcciones. Si la superficie es lisa, ¿sí?, como un espejo, ya vimos, los rayos son reflejados o rechazados en una sola dirección y sentido. Entonces, todas las superficies que reflejan los rayos de luz reciben el nombre de espejo, ¿sí?
Por ejemplo, el agua, ¿sí? Los espejos de cristal, ¿sí? Que esos espejos de cristal, pues ya sabemos que pueden ser ¿cómo se dice? Planos o esféricos, ¿sí? Entonces, miren, esos espejos, ¿sí? Los espejos normales, pues es una pieza de cristal y de un lado se le deposita una capa delgada de plata o aluminio, ¿sí? En una de sus caras. Para proteger dicha capa se recubre con pintura, ¿sí? No sé si ustedes han visto un espejo, si ustedes le raspan, por así decirlo, por el lado de atrás, ¿sí? Esa pintura, ¿sí? Pues va a quedar como si fuera nada más un vidrio, ¿sí? Entonces, al hacer ese procedimiento, ese vidrio o esa pieza de cristal va a tener la función de espejo. Entonces, al rayo de luz que llega al espejo se le nombra incidente, sería el rayo incidente. Y el rayo rechazado, ¿sí? Se va a llamar rayo reflejado. Entonces, miren, existen dos leyes de la reflexión, ¿sí? Que fueron propuestas por Descartes. La primera nos dice que el rayo incidente, la normal y el rayo reflejado se encuentran en un mismo plano, ¿sí? Entonces, miren aquí. Esta sería la representación gráfica de las dos leyes de la reflexión, ¿sí? Y la número 2 dice que el ángulo de reflexión es igual al ángulo de incidencia. Entonces, miren, aquí, por ejemplo, esta línea punteada que está aquí sería la normal, ¿sí? Que sería desde n hasta n', sería la normal. Entonces, de este lado tengo el rayo incidente, vamos a llamar con la I. Llega el rayo incidente, ¿sí? A esta superficie plana, ¿sí? Llega con un cierto ángulo de incidencia y se refleja con el mismo ángulo de incidencia. Por ejemplo, vamos a suponer que llega este rayo, ¿sí? Aquí, con un ángulo de incidencia de 30 grados. ¿Sí? Quiere decir que cuando se refleje, ¿sí? El ángulo que va a formar sería de 30 grados. ¿Sí? Aquí, importante, el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión, ¿sí? Ahorita que estamos viendo esto, posteriormente va a ser el de refracción también, ¿sí? Se miden con respecto a la normal, ¿ok? Entonces, la línea esa que es desde n hasta n' es una línea imaginaria, ¿sí? Que es perpendicular a la superficie reflectora. Tengo la superficie, ¿sí? Y exactamente donde incide el rayo de luz, o sea, llega el rayo y donde pegue, exactamente ahí se traza una línea perpendicular imaginaria, ¿sí? Que se llama normal, ¿sí? Esta I es el rayo incidente, esta R es el rayo reflejado, ¿sí? Este ángulo, ¿sí? Ustedes lo pueden llamar como ustedes quieran, ¿sí? Lo pueden llamar I, teta I o teta nada más, ¿sí? Como ustedes quieran. Ese va a ser el ángulo de incidencia y R, esta que está aquí en esta imagen, es el ángulo de reflexión. Aquí O es el punto donde incide el rayo, ¿sí? Exactamente en el punto aquí, en O, es donde se traza la línea perpendicular imaginaria, ¿ok? Entonces, cuando estamos frente a un espejo plano, nuestra imagen es derecha, ¿sí? Porque conserva la misma posición. ¿Sí? Es virtual porque se ve como si estuviera dentro del espejo. La imagen real es la que se recibe en una pantalla.
Y es simétrica porque aparentemente está a la misma distancia de la del espejo. ¿Sí? Es por eso que también decimos, en este caso, pues que es... en este caso será un espejo plano. ¿Sí? También